Bien, tengan buenos días, ya estamos grabando, son las 10:45, 20 de julio. Bien, vamos a trabajar el tema que continúa en esta lección que estamos trabajando sobre ángulos y líneas rectas. Siempre me gusta de vez en cuando recordarles algunas cositas que tenemos que tener presente. Por ejemplo, en el tiempo de pandemia las cosas han cambiado y en nuestra misión como institución decía algo así, decía que uno de los logros que se quieren tener en los estudiantes es autonomía. Ahí menciona que el estudiante tiene que ser autónomo. Un estudiante autónomo se requiere en estos tiempos, es una aptitud que se requiere en este tiempo, es una habilidad que se tiene que desarrollar. La autonomía, pero ¿qué significa autonomía? De alguna manera autonomía es como hacerse responsable de uno mismo y tomar decisiones sin que nos estén diciendo las cosas. Por ejemplo, usted puede tomar una decisión de querer aprender inglés, por ejemplo. Y de repente usted comienza a aprender inglés con un curso gratuito en línea y no le dice a nadie. Por ejemplo, no tiene por qué andarle contando a nadie de que usted está sacando un curso en inglés. Y de repente usted sale con la habilidad de que puede inglés y alguien le pregunta, ¿y cómo aprendiste inglés? Agarré un curso por ahí y aprendí inglés. Comencé a practicar en mis tiempos y aprendí inglés. Y se le va a quedar viendo algo extraño y este muchacho que, o esta muchacha que, ¿por qué no presume de esa situación? ¿Por qué no anda diciéndole a todo el mundo, estoy estudiando un curso de inglés? No lo hace porque ha desarrollado algo que se llama autonomía. Es decir, aprende las cosas por su cuenta sin andarle diciendo a nadie, sin que le diga nada. Nadie también lo que tiene que hacer. Igual, por ejemplo, para aprender en tiempo de pandemia, para aprender matemática, para aprender inglés, sociales, etcétera, cualquier asignatura en tiempo de pandemia, se requiere mucha autonomía. Entonces aquí se vienen a tiempo los mismos rostros, veo siempre temprano, ¿sí? Por ahí siempre veo a Andrea, veo a Sofía, veo a Daniel, veo a todos, ¿sí? Carlos, veo, bueno, a Luis también siempre están todos los primeros que ingresan. Entonces veo a varios, los estoy observando aquí nada más un poquito a la ligera, pero veo esos caritas que siempre han puesto en sus perfiles y veo siempre la misma gente. Y hay otra gente que tiene que estar acá y no está. Entonces, vean, los que están en la carrera del conocimiento, en este tiempo que demanda mucho conocimiento, usted decide aprender y está ahí presente para aprender. Su papá le dice, hijo, hija, te voy a inscribir en el Emiliani y aquí está la computadora, aquí está el celular, o aquí está la tablet, aquí está este aparatito para que tú te conectes y no dejes de aprender. Su papá y su mamá le está diciendo a usted que no deje de aprender. Entonces usted decide por su cuenta conectarse. Su papá y su mamá tal vez andan trabajando y usted decide estar aquí, ¿verdad? Estar aprendiendo, estar en las diferentes asignaturas. De alguna manera usted tiene eso que se requiere en este tiempo, que es la autonomía. Se requiere en ese tiempo para poder triunfar, tomar decisiones propias. Mientras otros no se van a conectar, esos se van a quedar a la saga, van a quedar rezagados y no van a poder adaptarse a los nuevos tiempos. ¿Sí? Estos que están ahí conectados, tal vez que están jugando un juego de video o que no se conectan a la clase. Estos están quedándose atrás. Y alguien decía por ahí, fíjense que la carrera hacia el éxito es fácil, dice. ¿Por qué fácil? Porque pocos están compitiendo, porque hay pocos competidores. O sea, usted dice, bueno, mientras hay menos gente que quiera aprender, mejor para mí, porque voy solito, voy a la delantera. ¿Sí? Voy a la delantera y cuando nos vayamos a medir en conocimiento, en ese momento voy a estar mejor preparado. Voy a tener mejor capacidad para desempeñarme en la fuente de ingreso que vaya a generar. Por ejemplo, tal vez puede ser un negocio, puede ser un empleo. Usted va a decidir. Pero en ese momento usted va a tomar mejores decisiones y va a ser más competente. O sea, lo van a valorar de mejor manera. Entonces el juego del éxito es un juego que lo puede ganar usted porque lleva delantera, está preparándose mejor, se está enfrentando a los retos de mejor manera.
Entonces yo los felicito a aquellos que siempre se conectan, porque aquí deberíamos de existir, en este momento deberían de haber más de 30 estudiantes, perdón, más de 50 estudiantes, más de 50 estudiantes, prácticamente 60 estudiantes. Y pues tenemos la mitad. ¿Qué indica eso? Que los que están acá tienen ventaja. Los que están ahorita tienen ventaja sobre ese 50% que su papá le está pagando el estudio y están regalando el dinero a la institución. ¿Sí? Lástima por el país. El país a veces se dice, mire, vamos a hacer un préstamo para preparar la primera infancia porque queremos mejorar la educación. Deberíamos mejorar primero la responsabilidad y de alguna manera obligarnos o obligar a que la juventud estudie, porque el futuro depende de eso. Y si el futuro no se construye en base al estudio, no tenemos futuro, jóvenes. Entonces, más que sentirse profesor incómodo o molesto, se siente triste. O sea, un profesor debería sentirse triste y unos padres de familia deberían de sentirse triste y la sociedad debería sentirse triste cuando ve la juventud que no se quiere preparar en este tiempo de pandemia. Mientras otras instituciones a nivel internacional estarán empujando a que los estudiantes se preparen porque van a competir en este mundo difícil que se espera para todos nosotros. Un mundo donde el trabajo posiblemente sea virtual, donde usted tenga que trabajar en la virtualidad y tiene que tener mucha capacidad de ser autónomo. Bien, les quería dejar estas ideas porque siempre les recuerdo, me gusta ver esos rostros ahí de los chicos que han puesto en sus perfiles ahí, bueno, y varios nombres ahí, que siempre están, ¿verdad? No mencioné a todos, por supuesto, ¿verdad? Pero están aquí siempre presentes queriendo avanzar en la matemática. Y quiero motivarlos a que sigan. Quiero motivarlos a que lo hagan porque de eso depende el futuro de ustedes, de eso depende una mejor condición de vida para ustedes, algo que sus papás están deseando para ustedes. Igual yo con mis hijos, cuando los veo estudiar y digo, bueno, estamos haciendo las tareas, estamos entregando, se están esforzando, algo vamos a aprender en este tiempo de pandemia, no se van a quedar atrás. Ahí les vamos a estar acompañando de que entreguen las tareas. Por ejemplo, hoy tienen 2 tareas en la noche, estoy pensando, el chiquitito, el 7º grado, tenemos que ir a cargarle las tareas, tomarle fotografías al trabajo que ha hecho. Creo que es inglés, me acuerdo que dos asignaturas tienen. Tengo que ir a tomar fotografía del trabajo y cargar el trabajo de él. Y cuando le voy a cargar el trabajo, le digo, hijo, ven a ver su trabajo, cómo quedó. Y se siente bien contento cuando ve su trabajito, ya que está en el PDF para mandarlo, porque él todavía no maneja la tecnología. En cambio, la que va a 6º grado, ya solita, que cargue sus trabajos. Ya le dejamos un poquito más libre. Bien, quería decirle estas palabras porque no solamente es estudiar matemática. En la vida también se trata de comprender por qué estudiamos matemáticas, entender por qué hacemos las cosas. Y si entienden ustedes por qué están aquí, es bien importante, ¿sí? Porque de esa manera, pues usted le da mayor importancia a lo que está haciendo. Bien, disculpe que me alargué por ahí, ¿verdad? Pero yo me emociono con estas cosas, de estar hablando y un poquito de visión de futuro. A los jóvenes me encanta hacerlo, ¿sí? Soy un poco consejero en ese sentido, ¿verdad? Así que me disculpan ahí, pero nos metemos en ese rollo. De repente agarramos carreta y ¿quién nos suelta? Y pasamos hablando media hora, 1 hora aquí, ¿verdad? Y mi clase está ahí, así. Pero bien, vamos a comenzar el tema. El temita está bastante sencillo, bastante corto, bastante interesante, pero tenemos que avanzar. El día de hoy vamos a trabajar el segundo contenido, que es la clase número 70. Si se fija, aquí dice clase 70. Ya estamos en la clase 70. Espero este año que lleguemos hasta la clase más o menos 100, 110, más o menos por ahí. Pero la clase 70 es una clase, ya hablar de 70 clases en el año, más aquellas clases de repaso que hicimos el inicio de año, pues todo eso genera como una sensación de que algo se ha hecho. Este año algo hemos discutido, ¿verdad? Aquellos que han trabajado con sus cuadritos de ejercicio, han practicado, yo creo que algo han aprendido. Bien, estamos en esta clase 70 que lleva por nombre ángulos correspondientes y ángulos alternos. Ángulos correspondientes y ángulos alternos. En este tema, lo que queremos lograr es un lenguaje geométrico que nos va a permitir entender los otros temas. Hoy no vamos a desarrollar ningún problema así numérico, sino que vamos a hablar de conceptos, algunos conceptos que son importantes para comprender el lenguaje en geometría. Y el problema de esta clase dice así. Miren, el siguiente diagrama identifica. Bueno, el tema es ángulos correspondientes y ángulos alternos. Ángulos correspondientes y ángulos alternos. El problema dice así. En el siguiente diagrama identifica. Número 1, los ángulos que se encuentran entre las rectas L y M.
Número 2, los ángulos que no están entre las rectas L y M. Número 3, los ángulos que se encuentran a la izquierda o a la derecha de S. Bien, aquí se han trazado 3 líneas rectas. La recta que se le ha llamado L, que tenemos, a esta recta que se le ha llamado M, y a esta recta que se le ha llamado S. Las rectas por lo general se acostumbran, bueno, no por lo general, siempre se le llama con letras minúsculas. Se le llama con letras minúsculas a las líneas rectas y se les nombra con letras para poderlas identificar. Entonces, cuando hablemos de la recta L, nos referimos a esta línea recta. La recta S, aquí la tenemos, y la recta M. Y en estas rectas, cuando se cruzan, por ejemplo, tenemos estas 2 líneas rectas, cuando son cortadas por la recta S, se forman estos ángulos. El ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, el ángulo D, aquí tenemos el ángulo E, el ángulo F, el ángulo G y el ángulo H. Aquí tenemos 8 ángulos. Y se nos pregunta acá, o se nos pide, los que encontremos, que identifiquemos los ángulos que se encuentran entre las rectas L y M. Bien, vamos a la solución. Vamos a clasificarlos acá. Ustedes me van a ayudar. Aquí voy a poner las rectas que se encuentran, perdón, los ángulos que se encuentran entre las rectas L y M. Aquí voy a poner los ángulos que se encuentran fuera de las rectas L y M, porque aquí nos dicen los ángulos que no están entre las rectas L y M. Esas rectas son las que están fuera de las rectas L y M. Aquí voy a poner, como se nos pide en el punto 3, los ángulos que se encuentran a la izquierda o a la derecha de S. Aquí vamos a poner los ángulos que están a la izquierda de S y aquí vamos a poner los ángulos que están a la derecha de S. Bien, observando la figura, pregunto, ¿qué ángulos están entre las rectas L y M? Sabiendo que los ángulos se llaman así, ángulo A, ángulo D, ángulo B, ángulo C, así se le llama. ¿Qué ángulos están entre las rectas L y M? Vean la figura y me dicen qué ángulos están entre las rectas L y M. B, C, E y H. Bien, ya participó uno. ¿Quién más está participando? Yo, profesor. Sí, Decía que el ángulo B y el ángulo E. El ángulo B y el ángulo E. ¿Quién más? El joven anterior me dijo B, C, E y H. ¿Sí? ¿Serán esos o serán A, B, E y F? ¿Cuáles son los ángulos que están entre las rectas L y M? Entre las rectas L y M. ¿Cuáles ángulos serían? Yo diría que son los mismos que me B, mencionan. C y E y H también. Ah, también agregaríamos, serían B, C y H, E y H. Bien, veamos. ¿Sí? Vamos a borrar esto, miren estos ángulos. Y los que quedaron ahí son los ángulos internos. Los que están entre las rectas L y M. Miren, aquí tenemos la recta L, la recta M. Esos ángulos que quedaron ahí están entre las rectas L y M. Bien, vamos a ir jugando con este lenguaje. Hay varias ideas que decimos aquí. Al final nos quedamos con algunas de ellas. Pero ya van a ver que el juego se vuelve bonito al final. Entonces vamos a escribir acá el ángulo B, el ángulo C, el ángulo E y el ángulo H. Esos son los ángulos que se encuentran entre las rectas L y M. Vamos a ver. Los ángulos que se encuentran fuera de las rectas L y M. ¿Cuáles serán? Fuera. A, D, Y FG. Bien, A, serían- D, y F, G. Muy bien, son 4 ángulos, ¿verdad? A, D, F, G. Se indican así, se indican ángulo A, ángulo y el ángulo D, el ángulo F y el ángulo G, con ese signo de ángulo, como que es un ojo. Ángulo A, ángulo D, ángulo F y ángulo G. Son los que se encuentran fuera de las rectas L y M. Muy bien. La siguiente, a la izquierda de S. ¿Qué ángulos se encuentran a la izquierda de S? De la recta S. Aquí está la recta S. A, B, A. E, F. A, B, E, F. Muy bien. Borramos estos ángulos que están aquí. A, B, E, F. Ponemos acá. El ángulo A, el ángulo B, el ángulo E y el ángulo F, que serían estos 4. Y por lo tanto, los ángulos que se encuentran a la derecha de S, ¿cuáles serán? D, C, H, y G.
Muy bien, DCHG. DCHG. Miren, esto que estamos haciendo puede parecer como si fuera una tontera, una cosita así, pero no, el cerebro se va a ir ubicando. Vamos a ir dando regiones para poder ir ubicando correctamente los ángulos. Este ejercicio sirve para poder ubicar correctamente los ángulos. Cuando hablemos de ángulos internos a las rectas, hablamos de estos ángulos que ya los identificamos, ángulos externos, miren, están los ángulos externos, a la derecha de S, a la izquierda de S. Bien, veamos la conclusión. Nos dice así la conclusión. Los ángulos que se identificaron reciben nombres especiales según la posición respecto a las rectas que los forman, tal como se muestra a continuación. Aquí tenemos las rectas L y M, y aquí tenemos la recta S que corta en 8 ángulos, que nos permite formar 8 ángulos. Fíjense lo siguiente, ¿sí? Aquí vamos a identificar los ángulos internos. ¿Cuáles serían los ángulos internos? Ya hablamos de los ángulos que se encuentran dentro de las rectas, ya los identificamos. Esos son ángulos internos. ¿Cuáles serían esos? B, C, E y H. Y H. Esos se llaman ángulos internos, los que se encuentran entre las rectas L y M. Ángulos internos. Ya le cambiamos nombre, miren. Ya no decimos los ángulos que se encuentran entre L y M. No, decimos cuáles son los ángulos internos, BC, E y H. Esos son ángulos internos. ¿Cuáles serían los ángulos externos? Siguiendo la misma lógica. A, D, F y G. Muy bien, esos. AD, FG. A esos se le llaman ángulos externos. Siguiendo la misma lógica. Ángulos internos son los que se encuentran entre las rectas L y M. Ángulos externos son los que se encuentran fuera de las rectas L y M. Aquí están. Y tenemos otra definición. Bueno, ángulos correspondientes. Fíjense, ángulos correspondientes. Aquí tenemos que hablar de lo siguiente, miren. Aquí metimos una definición muy importante. La siguiente definición, fíjense. Cuando hablamos de ángulos internos también, aquí los identificamos, ángulos externos, no hay ningún problema. Cuando hablamos de ángulos correspondientes son ángulos que ocupan la misma posición respecto a la recta S y respecto a las rectas L y M. Por ejemplo, el ángulo A ocupa la misma posición con el ángulo E. Así que el ángulo A es correspondiente con el ángulo E. ¿Sí? ¿Cuáles otros ángulos serían correspondientes? ¿Cuáles parejas de ángulos? D y H también. DH, D y H, ¿correcto? BF, ¿Perdón? B y F. B y F son correspondientes. Y finalmente, C y G. C y G. Correcto, ahí tenemos los ángulos que son parejas de ángulos que son correspondientes. Ahí lo ponemos. Estas son parejas de ángulos correspondientes. También D y H, fíjense. También son correspondientes C y G. Ponemos C y G. Y finalmente ponemos B y F. El orden en que se pongan no importa. Lo importante es identificar las parejas de ángulos correspondientes. Y aquí tenemos estas definiciones que son importantes. Ángulos internos, ángulos externos y ángulos correspondientes. Por favor, esto de ángulos correspondientes tenemos que saberlos identificar porque es bien importante. Muchas veces se va a utilizar que son ángulos correspondientes. Por ejemplo, hoy grabé ayer en la noche grabé una clase donde yo hablaba de ángulos correspondientes entre paralelas. Ángulos correspondientes entre paralelas, que es una clase de 9º grado. Y hablamos de ángulos correspondientes cada rato. Bien, ahí tenemos esas definiciones importantes. Vamos a dar otras definiciones. Aquí viene un poquito más complejo. Ángulos alternos externos. Vamos a hablar de ángulos alternos externos. Fíjense. Para identificar los ángulos alternos externos, ya no de ángulos correspondientes, sino que de ángulos alternos externos, primero vamos a identificar los ángulos externos. Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Cuáles son los ángulos externos de estos que están acá? AD y F. AD, FG. Muy bien, esos son los ángulos externos. Y de estos ángulos externos vamos a hablar los que son alternos.
Fíjense que acá no podemos hablar de ángulos correspondientes porque este ángulo A sería correspondiente con este ángulo que borramos aquí. Entonces, ¿qué cosas son alternos? Alternos son así. Un ángulo se encuentra, vamos a comparar un ángulo de los que están arriba con un ángulo que está abajo. Vamos a agrupar un ángulo, o sea, vamos a formar una pareja de ángulos. Un ángulo de arriba con un ángulo de abajo, pero que cumplan la siguiente condición. Un ángulo va a estar a la izquierda de ese y el otro ángulo va a estar a la derecha de ese. Si tomamos en este caso el ángulo A, ¿cuál ángulo tomaríamos acá? Si uno tiene que estar a la izquierda y el otro tiene que estar a la derecha. Si tomamos A, abajo tendría que ser G, creo. Correcto. Si aquí tomamos A, aquí tomamos G. Porque este está a la izquierda y este está a la derecha. Estos son ángulos, oiga bien, alternos, se alternan, pero son externos. Alternos externos. El concepto es bien importante. Entonces aquí tenemos estos dos ángulos, A y G. También son ángulos alternos externos estos dos. Bueno, aquí lo escribimos A y G. También son estos dos, D y F. Son ángulos externos, están fuera, ¿verdad? Son externos, están fuera, pero a la vez son alternos. ¿Sí? Se alternan. No son correspondientes. Porque el ángulo correspondiente al ángulo D sería este de acá. Este sería correspondiente. Ya lo borramos. Este es el que está al otro lado. Miren, se alternan. Se dice que son alternos. Se llaman alternos externos. Y en el concepto está un poquito diferente. Miren, está un poquito diferente. Lo voy a borrar aquí. Empezamos acá. A con G son externos, pero son alternos. Por lo tanto, se llaman alternos externos. Y el ángulo D con el ángulo F son externos y son alternos. Por lo tanto, son alternos externos. Ángulo D y ángulo F. Bien, ahí tenemos. Vamos a dar otra definición acá. Vamos a hablar aquí de ángulos alternos, pero internos. Borramos los que, como son internos, nos vamos a fijar en esto, internos. Borramos los externos y nos quedamos solamente con los internos. Siguiendo la misma lógica, ¿cuáles serían alternos internos? Pareja de ángulos. E y C. B y H. B y H y E y C. B y H. ¿Sí? B y H, vamos a ver. B y H, ¿sí? El ángulo B y el ángulo H. Y también el ángulo C con el ángulo E. Son internos, pero son alternos. Alternos. ¿Sí? Alternos internos. Ahí tenemos. Vaya, estamos dando las definiciones como las más importantes, las que vamos a ocupar y vamos a utilizar el lenguaje. Y les voy a estar preguntando, ¿cuáles son en estos ángulos alternos? Observen que, les voy a decir así, observen que estos ángulos son alternos internos. Observen que estos ángulos son alternos externos. Y usted se va a caer, ¿qué es eso? O sea, aquí estamos dando las definiciones. Bien, ahí tenemos. Y una última definición que necesitamos. Esta definición, fíjense. Esta línea recta S tiene un nombre especial. Esta línea recta S, dice a la recta que corta las dos o más, que corta dos o más rectas, se le llama secante. Por cierto, aquí le faltó la tilde a la recta que corta dos o más rectas, se le llama secante. Es el nombre que recibe, secante. Quizá lo hubiera pintado aquí en negrito. Secante. En la figura, S es la recta secante. Cuando tenemos dos líneas rectas cortadas por otra línea recta, a la línea recta que corta a esas dos, se le llama recta secante. Vamos a irnos acostumbrando a ese término, recta secante. Aquí tenemos, les voy a decir, jóvenes, aquí tenemos dos rectas cortadas por una secante. ¿Viste? Secante, ¿qué es el nombre? Secante. Vamos a irnos acostumbrando a ese término. ¿Por qué se llama secante? Todavía no corresponde dar esa definición, pero se le llama recta secante. Entonces tenemos ahí varias cosas. Tenemos los ángulos alternos externos, tenemos los ángulos alternos internos y tenemos la recta secante. Vaya, con esa información nos podemos ir a trabajar los problemas del lapicito. ¿Me ayudan aquí con ese problemita? Tenemos 5 minutitos para trabajar. Dice, para cada uno de los siguientes literales indica los ángulos internos
externos, alternos externos y correspondientes. ¿Me ayudan ahí? ¿Cuáles ángulos son internos? CD y C, D, F y E. Muy bien. Tenemos C, D, E y F, que serían estos ángulos que están acá, ¿verdad? Aquí yo no voy a borrar nada. Y los identificamos, los ángulos internos. Ángulos externos. Sería BA y G y H. Muy bien, BA y G y H son los ángulos externos. Ahí tenemos. Muy bien. ¿Cuáles serían los ángulos alternos externos? Parejas, aquí hablamos de parejas. Parejas de ángulos alternos externos. BH y AG. Muy bien, BH, AG. Ahí tenemos las dos parejas, B y H, y tenemos la pareja ángulo A y ángulo G. Finalmente, correspondientes. ¿Cuáles ángulos son correspondientes? Parejas de ángulos. Parejas de ángulos correspondientes. CF. Vaya, ahorita yo no le escuché porque aquí están interrumpiendo. Se han tomado aquí la tarea de estar interrumpiendo las clases todas las mañanas. Creo que hoy sí algo complicado porque perdemos tiempo con esto, pero bien, aquí están dando algunas indicaciones. Disculpen, jóvenes. Bien, tenemos ángulos correspondientes. Me decían ángulos correspondientes. Casi no les escucho, pero díganme una pareja. Ángulos correspondientes. CF. BF, B con F, una pareja. La siguiente pareja. AE. A y H. A con E, D con H también. Finalmente, C con G. C con G. BH. Bien, eso es lo que nos están pidiendo acá en este problema. Así lo voy a anotar de una sola vez aquí. No nos piden otra cosa, solamente nos piden esta información. Esa es la información que ponemos. Veamos el otro caso. Aquí tenemos. Se nos forman otros ángulos. Las rectas P y Q, en este caso le llamamos rectas PQ cortadas por la secante S. Se forman estos ángulos. Y nos piden nuevamente ángulos internos. Y dice internos, externos, alternos, externos y correspondientes. Los internos, ¿cuáles son? Internos. DE y CF. DE, CF, ¿verdad? F. CD, aquí le puede CD, F. Bueno, ahí tenemos los cuatro ángulos. Ángulos externos. A, B, H y G. Muy bien. A, B, H, G y H. Alternos externos. Alternos externos. Primera pareja. BH BH. y AG. A, G, ¿verdad? Muy bien, ahí tenemos B y H. Y tenemos A y G. Y finalmente, correspondientes. Correspondientes. BF, Muy bien. BF, AE, AE. AE, DH DH, y CG. CG. Ahí tenemos las parejas, sí las voy a escribir acá. Ahí tenemos las cuatro parejas. Y finalmente aparecen los problemitas del cuadro de ejercicios. Aquí solamente quiero preguntar, le voy a robar un par de minutos todavía. Quiero que discutamos este problemita rapidito. Díganme ustedes cómo encontrar el ángulo X en esta figura. Así viéndolo rápidamente. ¿Cómo podría encontrar el ángulo X? Vamos, ustedes pueden. ¿Qué haríamos? Ajá. Están pensando. ¿Quién nos piden el ángulo X? Las dos secciones anteriores me lo hicieron más o menos como en 30 segundos. Veamos ustedes. ¿Cuánto mide el ángulo X? ¿Qué haríamos para encontrar? Yo creo que me expliquen, no que me lo encuentren. ¿Qué haríamos? Podríamos sumar los 217.
Ajá. y restar el 85. ¿Restarle qué cosa? 85. Sumar los 117 y Ajá. a lo que salga restarle 85. Sumarle 117, ¿a qué cosa? Al otro 117 que está abajo. Mhm. No, Y ahí este el es de resultado repaso. 85. Acuérdense que este es un ejercicio de repaso, no tiene que ver nada con este tema que vimos. Allí el razonamiento no está muy bien. Algo falta. Se quedaron. Profesor, Diga. vaya, lo que yo haría Ujú, sí. sería, a base del ángulo externo del vértice que forma un ángulo llano, Sí. sacar lo que falta para que sean 180, que me daría el ángulo interno ahí. Aquí, este Luego, ángulo. ujú, Sí. luego, eso lo sumo con los otros ángulos que se me dan y, y como es un cuadrilátero debería de sumarme 360 entre todos. Entonces, Correcto. para saber cuánto es X, eh, le resto 360 la suma de todos los ángulos. Muy bien, tu razonamiento está excelente. Eso es lo que tienen que hacer. Aquí es un ángulo llano, ¿verdad? Encontramos este ángulo interno y sumamos los 4 ángulos y la suma de los 4 ángulos tiene que dar 360, como ya aprendimos. Y los ángulos internos de un cuadrilátero es 360, por lo tanto el ángulo X se puede encontrar buscando el valor que sume con los otros 3 ángulos, 360. Bien, y esta es la tarea del lapicitos, es parecido a lo que acabamos de trabajar en esta clase. Bien, jóvenes, eso era todo. Les robé un par de minutitos, pero quería que razonaran ese problema. Ya trabajamos este temita, lo dejamos hasta acá. Gracias por la participación, nos vemos hasta el día de mañana. Así que nos vemos, feliz, buen provecho los que van a almorzar. Nos vemos hasta mañana. Vamos a quitar la grabación.